Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, bienvenidos esta noche a su culto de discipulado. Qué bueno que ya está ahí conectado junto con nosotros para que podamos esta noche disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y espero yo, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted pueda estar con todos los ánimos para alabar el nombre del Señor, pero también para aprender de su palabra. Dentro de breves minutos estaremos estudiando un tema titulado ¿Está dividido Cristo? Está dividido Cristo, así se llamará el mensaje de esta noche en la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo número 13. Muy bien, hermanos, esta noche vamos a disfrutar de las alabanzas y espero yo, hermano, que usted ya pueda estar listo ahí con toda su familia para disfrutar de este tiempo en la presencia de nuestro Dios. No olvide compartir el enlace del culto y así disfrutar todos, hermanos, de esta linda noche de estudio bíblico, de noche de discipulado. Vamos entonces a cantar la primera alabanza y vamos a declarar que Él es Rey en nuestra vida. Así que lo cantamos. Presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz, mi amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, no te muestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz, mi amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, no te muestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Vamos a venir esta noche en palabras de oración. Vamos a poner en las manos del Señor este culto de discipulado, y vamos a estar, hermano, entonces orando también por cada una de las peticiones, necesidades que podamos estar atravesando como hijos de Dios. Así que vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en esta noche, Señor, venimos ante tu presencia. Venimos agradecidos, mi Dios, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Y ahora, mi Señor, ponemos en tus manos, y Dios, cada una de las peticiones de mis hermanos, aquellos que están pasando momentos difíciles. Hay enfermedades, hay necesidades, hay deudas, hay aflicciones, problemas familiares, mi Dios, pero lo ponemos todo en tus manos. Sé tú obrando, Jesús, en la familia de cada uno de mis hermanos. Sé tú proveyendo, sanando y, mi Dios, también fortaleciendo a aquel que ha perdido a un ser amado en este tiempo de pandemia. Ahora, amado Dios, guárdanos, cuídanos, protégenos, pero sobre todo, Señor, aquel que no te conoce, que pueda recibirte como Señor y Salvador. Papito lindo, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso. Lo ponemos todo en tus manos de amor y de misericordia, porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos todo. Amén y amén.
Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a quedarnos con mi hermano Oscarito con un par de alabanzas para que alabemos el nombre del Señor. Vamos ahora a adorar. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a esta noche de discipulado. Quiero que ahí desde donde se encuentre, desde su casita, desde su trabajo, donde sea que se encuentre, en la casa de la abuela, quiero que me ayude a cantar esta alabanza que se titula Gracia Sublime. Quiero que la cante con todo su corazón, con toda su fuerza, y si puede aplaudir, aplauda. Gracias.
importa en qué lugar te encuentres, si tú te puedes poner de rodillas, hazlo. Quiero que me ayudes a cantar esta alabanza que se titula Mi Socorro, porque Él es nuestro único socorro en estos momentos, porque Él es nuestro único socorro en esta tribulación, en esta peste. Ayúdame a cantarla con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti. Mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Porque solo Él es nuestra única esperanza, porque solo Él es nuestra única alternativa para salir de toda esta situación. Vamos todos juntos, declárenlo por su boca. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Mi Dios, tú eres mi ayuda, Dios.
Dale fuertes palmas al Rey en esta noche. Ahora quiero que me ayudes a cantar esta alabanza que se titula Danzo en el río, para darnos la bienvenida todos juntos. Así que quiero que me ayudes con todas tus fuerzas y con tus palmas. Dile que está al lado suyo, vamos a alabar y glorificar al Rey de Reyes. Y comparte la transmisión para que llegue a más personas. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Quiero oírlo a ustedes ahora. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí con toda su fuerza en ese momento. ¿Listo? Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios sin pena, en el río de Dios. Todos. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Oh. Dale fuertes palmas al Rey con nosotros, nuestro pastor. No nos talenta la transmisión, hermano. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos esta noche a la transmisión de su culto de estudio bíblico, miércoles de discipulado. Porque este día miércoles, hermanos, es un miércoles donde aprendemos, profundizamos un poquito más en la palabra del Señor, hermano, y nos dedicamos a estudiar pues un libro en específico. Y en este momento, en este tiempo, estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios y será de mucha bendición, hermano, el estudio de la carta a los Corintios, porque esta carta nos ayudará, hermano, a prevenir algunos problemas dentro de la iglesia, algún tipo de confusiones dentro de la iglesia y hacer algunas correcciones también que puedan haber dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia del Señor. Por ejemplo, hermano, este libro de los Corintios o la primera carta a los Corintios trata acerca de las divisiones que existían en la iglesia en los tiempos pues de la iglesia primitiva, en la época donde pues también estaba el apóstol Pablo. Y también esta carta nos enseña mucho acerca de cómo resolver los conflictos que hay dentro de la iglesia entre los mismos hermanos, porque pueda que suceda en algún tiempo, en algún momento, que hay algún problemita entre algunos de los hermanos y no sepamos cómo resolver. Entonces la Biblia nos enseña cómo se resuelven estos problemas, para que no lleguen a pelear el caso hasta los tribunales, dice la Biblia. También nos ayuda a prevenir ciertas prácticas de inmoralidad dentro de la iglesia, porque uno de los grandes problemas de la iglesia, hermano, es la inmoralidad que hay entre los hermanos de la iglesia. Así que, hermano, este tipo de problemas son los que se daban en la iglesia, como también el uso o el propósito de los dones que el Señor nos da. Es importante que sepamos para qué el Señor nos regala o nos brinda los dones
¿Y para qué son los dones que el Señor nos da? Entonces, los dones, como la misma palabra lo dice, es un don, es un regalo, es como la gracia de Dios. La gracia es un regalo, es un don de Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué el Señor nos ha dado los dones? Porque hay diferentes tipos de dones y el Señor los reparte como Él quiere los dones. Y, hermano, nos habla acerca del amor, nos habla acerca de cuidar la doctrina del Señor. O sea, hay tantas cosas, hermano, que el Señor nos enseña a través de la primera carta a los Corintios. Y yo le invito, hermano, que no se desconecte los días miércoles. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las divisiones de la iglesia. Hoy vamos a estar predicando un mensaje que lo he titulado ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Así se llama el mensaje en forma de pregunta. ¿Está dividido Cristo? Así se llama el mensaje de esta noche. Hermano, quiero decirle que también ya estamos a día 22 de julio, hermano. Día 22 de julio y el 30 de julio, hermano, o sea, dentro de 8 días, vamos a tener el culto de mujeres de fe. Vamos a ver cuántas mujeres están conectadas allí, hermanas. Vamos a ver cuántas están ahí conectadas, que me digan un amén, que escriban un amén. Bueno, que digan no, porque yo no le voy a escuchar, pero que escriba un amén ahí en los comentarios. Amén, aquí hay una mujer de fe, ponga por ahí, ¿verdad? Así que, hermanas, quiero decirle que este próximo jueves, el 30 de julio, vamos a tener una persona invitada en la alabanza, en la predicación. Vamos a tener una persona invitada, primeramente el Señor, y esperamos, hermanos, que pueda acompañarnos esta persona y que usted pueda conectarse con toda su familia, que pueda invitar también a algunas amigas a conectarse a este culto de mujeres de fe, y en el nombre del Señor, ese culto también será de mucha bendición y mucha edificación para cada una de ustedes, hermanas, pero también para todo aquel hombre que quiere escuchar la palabra del Señor. Así que por favor, manténganse atentas, manténganse atentos a los anuncios de las diferentes actividades de la iglesia. Y hermano, no olvide, hermano, bueno, hoy pedimos las disculpas del caso, no pudimos transmitir hoy por la mañana, pero mañana primeramente Dios, a las 6 de la mañana estaremos transmitiendo la oración matutina, la oración matutina. Y hermano, pues seguimos orando y seguimos clamando a nuestro Dios. Hermanos, queremos decirle que por favor, hermano, no se desconecte de sus cultos. ¿Cuántas personas hemos visto que en este tiempo de pandemia y hoy que comenzó la cuarentena, pues ya hace casi 4 meses, hermano, se han enfriado del Señor, se han enfriado, se han venido abajo, porque algunos dijeron, es que como no estoy en la iglesia, y creyeron que la iglesia era solo el hecho de estar en el templo, pero la iglesia somos nosotros, hermano. Entonces no hay que enfriarse, no hay que descuidarse del Señor. ¿Cuántas personas se conectaban a los cultos? Pero ¿cuántas personas se conectan hoy a los cultos? Entonces, hermano, esas son evidencias, hermano, de que muchas personas se están enfriando en el Señor. No podemos permitir enfriarnos, porque los tiempos, hermano, tampoco están para que nosotros nos enfriemos, sino por el contrario, hermano, esta situación que estamos viviendo nos debe de enseñar que necesitamos estar más de la mano con Dios, más de cerca del Señor, más en comunión con el Señor. No podemos retroceder, porque dice la Biblia, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y proseguimos a la meta, al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta noche. Solo tenía ese anuncio que darle, ese par de anuncios que compartirle de el culto de mujeres de fe y la oración matutina. Busque su Biblia y vamos a buscar la primera carta a los Romanos, la primera carta a los Romanos. Muy bien, vamos a continuar bajo la temática de las divisiones en la iglesia. Y la semana pasada, hermano, hablábamos sobre las divisiones en la iglesia, solamente que ahora vamos a subtitular o vamos a llamar a este mensaje que está dentro del marco de el tema central, el tema
que hemos abordado durante estos miércoles, que es las divisiones de la iglesia. Pero ahora vamos a titular este mensaje: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Y vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 13. Capítulo 1, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 17, hasta el versículo número 17. Así que vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, amado Dios, por el regalo que nos brinda usted, mi Dios, esta noche de estar en su presencia. Te pido, Señor, que nos enseñes de tu palabra. Sé tú nuestro maestro. Sé tú, Señor, quien pueda orientarnos en el conocimiento de tu verdad. Y mi Dios, que no se diga nada que tú no quieras, y que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro espíritu, y que nuestro espíritu, Señor, pueda ser transformado, cambiado por el poder de tu palabra. Amado Dios, te ruego y te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos que se encuentran detrás de la pantalla, aquellos que necesitan ser iluminados con tu palabra, aquellos que necesitan una palabra de fortaleza y de bendición para sus vidas, aquellos que te están clamando por un milagro. Los pongo en tus manos de amor y de misericordia. Ahora, Espíritu Santo, me dispongo a predicar tu palabra, no con sabiduría humana, sino guiado por tu Espíritu Santo. A ti damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La semana pasada comenzábamos con el estudio de la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13. Y la semana pasada, hermano, hablábamos acerca de las divisiones en la iglesia. Y yo les compartí a cada uno de ustedes que los seres humanos siempre tendemos a tener muchas veces algún predicador, algún pastor o alguna pastora, que en la Biblia no existe el término pastora o llamémosle predicadora. A veces tenemos algún favorito. Y yo les expresaba que no está mal que tengamos algún favorito, alguien a quien nosotros escuchemos predicar. Pero lo que tenemos que tener muy claro, hermano, es que no seguimos a ningún hombre, seguimos a Jesús. Y que esos hombres, los cuales nos predican la palabra como su servidor, lo único que somos instrumentos de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos al servicio del reino de Dios. Pero nosotros no somos los reyes, sino que el rey se llama Jesús. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Por lo tanto, hermano, hablábamos sobre que el apóstol o el Espíritu Santo nos decía por medio de la epístola o de la carta a los Corintios, y nos decía que la iglesia del Señor debe de hablar siempre una misma cosa, tener un mismo sentir, una misma división. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a evitar las divisiones dentro de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo no está dividido, sino que el cuerpo de Cristo debe de estar bien concertado, debe de estar unido, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo.
Cristo, manteniendo la fe, manteniendo, hermano, esa fortaleza como hermanos en Cristo, porque un cuerpo, hermano, dividido no puede prevalecer. Nosotros, iglesia, no estamos divididos, estamos unidos a aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, hablemos, dice el Señor, una misma cosa y tengamos un mismo sentir. Entonces, hermano, hablemos una misma cosa. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Jesús, hermano. Él es la razón por la cual nosotros estamos acá. Pero también, hermano, decíamos que los pastores solo somos instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia existían 4 grupos. Los groupies de la iglesia, aquellos que no se llevan con aquellos que dicen no, es que nosotros somos más santos, nosotros tenemos mejores dones, nosotros aportamos más a la iglesia, nosotros nos dedicamos a las cosas mejores de la iglesia, es que a ustedes nadie lo ve. Siempre, hermano, van a tratar en la iglesia, Satanás siempre va a tratar de insertar las divisiones dentro de la iglesia, pero es ahí donde necesitamos tener la claridad de que somos un cuerpo y que cada miembro tiene una función diferente. Pero todo es por el bien del evangelio y por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Aunque tengamos dones diferentes, o aunque lo que yo haga dentro de una iglesia o dentro de la obra de Dios no se note, hermano, eso que usted hace, aunque no se note, es importante para el Señor. ¿Por qué? Es más, me voy a atrever a decir algo, hermano. A veces las cosas que no se miran, los servidores que hacen las cosas que a lo mejor nadie quiere, creería yo que muchas de esas cosas, hermano, Dios las mira con mayor agrado. ¿Por qué? ¿Cuántas personas en la iglesia muy bien, bájamele un poquitito a los monitores? ¿Cuántas personas en la iglesia, por ejemplo, lavan los baños en la iglesia? Pero el baño todos los ocupamos, ¿no es cierto? El don que Dios le ha dado de servir a los demás a lo mejor no se nota, porque ¿quién va a notar quién lava los baños en la iglesia? Porque cuando todos vienen, los baños ya están lavados, hermano, ya están limpios. Pero es un servicio al Señor. Entonces todo es importante, hermano. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo tiene diferentes miembros, pero todo es para que el cuerpo funcione. Asimismo nosotros en la iglesia, aunque parezca que lo que hacemos no es importante, para Dios sí lo es, hermano. Y esta noche, hermano, quiero llamar este mensaje: ¿está dividido Cristo? Y este mensaje, hermano, tiene como objetivo, como propósito, que evitemos las divisiones dentro de la iglesia, pero también, hermano, que guardemos la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso, hermano, debe de ser un esfuerzo que nosotros debemos de realizar por guardar la unidad del cuerpo de Cristo. En la iglesia, hermano, surgieron diferentes grupos, como le decía. Surgieron los grupos que eran seguidores de Pablo. Y explicaba yo quién era Pablo. Pero otros decían: no, yo soy seguidor de Apolo, porque Pablo fue quien fundó la iglesia. Estuvo en Corinto durante 18 meses, o sea, hace 1 año y medio. Él la formó, él la fundó, él la estableció. Y muchos decían: no, yo me voy a quedar con Pablo porque Pablo es nuestro líder, él fundó la iglesia, entonces a él voy a seguir. Y entonces, pero venían otros que decían: no, yo soy del grupo de los de Apolo. Y allá estaba el grupito de los de Apolo, ¿verdad? Que decían: no, es que yo me voy a quedar con el siervo Apolo, el pastor Apolo, porque este siervo predica con autoridad, tiene muy buena oratoria, tenía muy buena predicación. Es más, la Biblia decía que era un hombre muy versado en las escrituras, un hombre muy diestro, hermano, con una facilidad tremenda de comunicar el evangelio de Jesús.
Y entonces la gente decía, no, yo me voy a quedar con él porque él, wow, predica bonito. Hermano, muchas veces la evidencia de ser un verdadero siervo de Dios no radica, hermano, en si predicamos bonito, sino, hermano, en nuestro testimonio. Por eso la Biblia dice, señores, sean obedientes. Tomen en cuenta siempre a sus pastores, pero vean cuál sea su conducta e imiten su fe, porque el Señor siempre nos llama a que veamos las evidencias, los frutos dignos de arrepentimiento en las personas. Y entonces unos decían, no, yo me voy a quedar con Apolo, pero otros decían, no, yo me voy a quedar con Pedro, porque Pedro, aparte de ser el líder de la iglesia allá en Jerusalén, Pedro fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la gente, hermano, comenzó a seguir a Pedro también. Y habían 3 grupos dentro de la iglesia, pero faltaba el 4.º grupo que decía, no, la verdad es que yo no soy ni siquiera de Pablo, tampoco de Apolos y tampoco de Pedro. Yo soy de Cristo. Pero no lo decían, hermano, porque quisieran de verdad agradar a Jesucristo, sino que lo decían porque ellos venían y decían, bueno, yo no me voy a someter a Pablo, no me voy a someter a Apolo, tampoco me voy a someter a Pedro, yo me someto al Señor. Mentira, hermano, lo que ellos no querían era someterse a las autoridades que Dios había establecido. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre va a establecer a un hombre de Dios que lo pone en ese lugar, ya sea como misionero de ese lugar o como pastor de ese lugar. Porque, hermano, porque Dios siempre ha trabajado así, trabaja con hombres imperfectos para su obra perfecta. Escoge personas viles, personas que son despreciables, los menos pensados, y Dios los trae para ponerlos al frente de la iglesia, los prepara, los capacita, les da su presencia, les da su unción y los usa para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso el Señor, hermano, establece 5 ministerios, ¿no es cierto? A unos escogió el Señor, dice, como apóstoles, a otro como profetas, a otro como evangelistas, a otro como pastores y maestros. Por eso, hermano, es que el Señor escoge siempre a un humano y a él lo pone. Pero entonces la Biblia dice también, en la Biblia el Señor nos dice, señores, sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pero también dice la Biblia, señores, sométanse, obedezcan a sus pastores, porque ellos son los que velan por sus almas. Eso lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 17. Entonces, hermano, habían 4 grupos dentro de la iglesia, o sea, habían 4 divisiones dentro de la iglesia. Y entonces unos decían, señores, la verdad es que yo soy de Apolo. Y había competencia dentro de los hermanos de la iglesia, como que si el evangelio fuera competencia. Hermano, aquí no estamos para competir qué iglesia o qué ministerio es mejor que el otro. Todos los ministerios son de Dios. Aunque no se note lo que hagan, hermanos, óigame bien, todos somos importantes dentro de la obra de Dios. Pero el Señor ha puesto siempre a un pastor para que el pastor reciba la visión de Dios, la guía del Espíritu de Dios, y él, hermano, va a guiar a la iglesia. ¿A dónde va a guiar a la iglesia? A la presencia de Dios, hermano. Porque el propósito de los pastores no es, hermano, que nos exaltemos, no es que nos miren en el púlpito y digan, wow, qué gran hombre. No, el propósito del Señor establecer a sus siervos es que estos siervos guíen a las ovejas del Señor a su presencia, al conocimiento de la verdad de Dios. Ese es el propósito de nosotros los pastores. Solo somos instrumentos de Dios. Por lo tanto, hermano, en la iglesia habían divisiones. Y ahora el versículo 13 nos plantea una pregunta, y quiero que lea el versículo 13, léalo conmigo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Esa es la pregunta, hermano. Pablo o el Espíritu Santo le hace esta pregunta a los hermanos de Corinto, a los hermanos que están en la iglesia de los Corintios, y les pregunta, señores, les voy a hacer una pregunta, dice Pablo.
Ya que ustedes dicen que uno es de uno, el otro de otro, el otro de aquel, el otro de fulano. Pero ni los líderes estaban emproblemados, eran las ovejas pues las que estaban descarriadas. Es como a veces los hermanos, no, yo me voy con el pastor Walter, no, yo me voy con el pastor Sa, no, yo me voy con la hermana, no, yo me voy con la hermana Anita, no, yo me voy con la hermana Mayra. Hermano, todos somos aquí instrumentos de Dios. Es más, muchos hermanos hasta se pelean. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de forma general. Se pelean porque dicen, no, es que mi líder es mejor, es que mi líder es mejor, es que mi pastor es mejor, es que mi pastor predica mejor, es que mi pastor enseña así, es que mi pastor no hace esto, es que el hermano, mi líder no hace esto. Hermano, el pleito a veces entre los servidores, entre los hermanos y a veces los líderes, bueno, se llevan muy bien, como estaba sucediendo acá. Todos estos líderes se llevaban muy bien, pero era problema de los congregantes, de los hermanos. Y entonces el Espíritu Santo nos dice, señores, ¿está dividido Cristo? Entonces, hermano, la respuesta seguramente en su mente y en su corazón es no. Porque eso es, hermano, esa es la respuesta. Cristo no está dividido. Entonces, hermano, planteémonos nosotros una pregunta. ¿Por qué entonces no debe de haber división en la iglesia? No sé si usted está ahí conmigo, hermano. ¿Por qué no debe de haber división en la iglesia? Y esa respuesta la vamos a encontrar en el versículo 13. Miren lo que dice. ¿Acaso está dividido Cristo? Siga leyendo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Quédese ahí. Nos plantea la primera pregunta, dice, ¿está dividido Cristo? La respuesta es no, hermano. Cristo no está dividido. Y la respuesta es, hermano, ¿por qué no debe de haber división en la iglesia? La pregunta es, ¿por qué no debe de haber división en la iglesia? Número uno, porque Cristo solo es uno. Por eso dice, ¿acaso está dividido Cristo? Usted sabe que no. Entonces eso me lleva a mí a darme la respuesta y decir, porque Cristo solo es uno. Quiero que se vaya al Evangelio de Juan, retroceda un par de paginitas. El Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo 30. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Mire lo que está diciendo Jesús. Muchos de nosotros tenemos una Biblia con las palabras de Jesús en rojo. Estas palabras las está diciendo Jesús. Mire lo que dice Jesús. Yo y el Padre uno somos. ¿Está dividido Cristo? No, porque el Señor solo es uno. Hermano, y si el Señor solo es uno, eso me lleva a mí, hermano, también a que pueda indagar yo en la Biblia, en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Versículo Gálatas, capítulo 3. Léalo ahí conmigo, Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Miren lo que dice Gálatas 3, 28. Estamos hablando que el Señor solo es uno, ¿no es cierto? ¿Por qué no debe de haber división en la iglesia? Porque el Señor solo es uno. Vamos a ver si usted me puede responder, hermano. ¿Por qué no deben de haber divisiones dentro de la iglesia? Porque Cristo solo es uno. Así póngame. Porque Cristo solo es uno. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice Jesús, yo y el Padre, dice, uno somos. O sea, el Señor solo es uno. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Y si el Señor solo es uno, entonces su cuerpo solo es uno. Gálatas 3,
28. Yo le había puesto aquí 38 y ni existe, va a creer. Le voy a aquí corregir. Amén. 28, mira lo que dice. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿por qué no debe de haber división en la iglesia? Porque Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. ¿O conoce algún otro cuerpo de Cristo usted, hermano? Porque el cuerpo de Cristo, hermano, solo es uno. Aquella persona o aquellas personas que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, no solamente en El Salvador, sino que en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Europa, en Asia, en China, a donde sea que haya una persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, todos formamos un solo cuerpo. Los seres humanos somos los que creamos las divisiones, porque a veces, hermano, creemos que nuestra sabiduría o la manera como predicamos o la manera como enseñamos o la manera de cómo interpretamos es la mejor. Hermano, cuando usted encuentre una iglesia, un lugar donde le digan esta es la única iglesia verdadera, sálgase de ahí, porque la iglesia verdadera es toda aquella que ha sido lavada y comprada con la sangre del Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo. Cristo solo es uno, hermano, y su cuerpo solo es uno. O sea, hermano, no vamos a encontrar otro cuerpo. Y es por eso, hermano, que como todos pertenecemos, Cristo es la cabeza del cuerpo, y el Señor solo es uno, y su cuerpo solo es uno, aunque nuestra función dentro de la iglesia sea distinta al otro, hermano. Porque a lo mejor usted no es tan bueno para atender a las personas, ¿no es cierto? Le cuesta dar una sonrisa a lo mejor y estar ahí en la puerta recibiéndolos. A lo mejor usted de aquellos que ya nació con esa cara así, ¿me entiende? No le quiero decir, hermano, pero usted ya sabe, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, ya nació con esa cara así, toda así, ¿me entiende? Con la gran cara enojado, pues, ¿me entiende? Pero a lo mejor su función dentro de la obra es otra, pero no lo hace más ni menos. En la iglesia de Corinto, hermano, había toda clase de personas: judíos convertidos al evangelio, gentiles que eran temerosos del Señor, hermano, y practicaban, que le conocemos como los prosélitos. Los prosélitos eran, hermanos, personas que no eran judías, pero que creían, hermano, en Jehová, practicantes del judaísmo. Y en la iglesia de Corinto habían judíos convertidos, habían prosélitos convertidos al evangelio y habían gentiles convertidos al evangelio. Y entonces, pero también había gente adinerada, como también había gente pobre. Había de todo en la iglesia, había de toda clase de culturas, había de personas de diferentes países, porque recuerde que era una ciudad cosmopolita. O sea, había gente que traía diferentes tipos de filosofías y pensamientos, porque recuerde, hermano, que en esa área, hermano, había sido invadida o habían adoptado muchos de ellos la filosofía griega. O sea, eran muy pensantes, muy filósofos, otros muy religiosos. Había de todo, hermano, en la iglesia. Gente que se había convertido al evangelio de diferentes tipos de credos y religiones y culturas diferentes. Pero entonces viene Pablo y les dice: señores, usted puede venir de otro lugar, usted puede tener a lo mejor un estatus social muy alto o muy bajo, pero acá dentro de la iglesia todos valemos la sangre de Cristo y todos formamos el cuerpo, el único cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mantengamos la unidad, y para mantener la unidad del cuerpo de Cristo vamos a tener que hacer un esfuerzo, hermano, que lo hacemos por amor.
Porque de nada le sirve tener todos los dones habidos y por haber si no tiene amor. Solamente es címbalo que retiñe, o sea, un instrumento, hermano, que suena bonito, pero por dentro es hueco y no tiene absolutamente nada, porque no ha comprendido que Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. ¿Por qué no debe de haber división dentro de la iglesia? Porque Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. No sé si lo hemos entendido, hermano. Vámonos otra vez a Corintios. Capítulo 1, versículo 13. Estamos planteándonos la pregunta: ¿por qué no deben de haber divisiones dentro de la iglesia? Y ya respondimos la primera: porque Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. Versículo 13, léalo conmigo. ¿Acaso está dividido Cristo? No, porque su cuerpo es uno, la cabeza es una, Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. Amén. Pero lean nuevamente: ¿acaso está dividido Cristo? Siguiente pregunta, mire la siguiente pregunta que hace el Señor. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Segunda pregunta que hace. Pablo les dice: señores, ¿fue crucificado Pablo? O sea, ¿fui crucificado yo por ustedes? ¿Cuál es la respuesta, hermano? ¿Pablo fue quien se sacrificó por usted? No, hermano. Es como que lo voy a llevar al plano, hermano, de la iglesia. Es como que le diga yo a usted: ¿fue crucificado el pastor Walter por usted? Usted me va a responder, ¿no es cierto? Es más, respóndame: no, pastor, usted no fue. ¿Fue crucificado el pastor Sabino por usted? No, tampoco. ¿Fue crucificada la hermana Anita por usted? No, tampoco. ¿Fue crucificada la hermana Mayra por usted? No, tampoco. ¿Fue crucificado el hermano Alex por usted? Tampoco. ¿Fue crucificada la hermana Evelyn por usted? Tampoco. El único que se sacrificó y resucitó, hermano, y pagó por usted en la cruz del Calvario, solo es uno: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque ahora la pregunta que Pablo hace es: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia, hermano? ¿Sabe por qué? Porque fue Cristo a quien sacrificaron o crucificaron por usted y por mí. Respuesta número 2: ¿por qué no debe de haber división dentro de la iglesia? Porque fue a Cristo a quien crucificaron por usted y por mí. Porque fue a Cristo a quien crucificaron por ti y por mí. Esa es la respuesta. ¿Está dividido Cristo? No, porque Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. Pero ahora dice: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No, porque fue Cristo a quien crucificaron por ti y por mí. Esa es la respuesta número 2. ¿Por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia, hermano? Porque fue uno quien se sacrificó y crucificaron por usted y por mí. No fue el pastor Walter, no fue ningún líder de la iglesia, no fue, hermano, nadie más que Cristo. No fue Pablo, no fue Apolos, no fue Cefas, fue Cristo. Entonces, hermano, lo que Pablo le está diciendo a la gente, hermano, si Pablo no fue a quien crucificaron por ellos, si no fue Apolos tampoco, si no fue Pedro tampoco, entonces debemos nosotros de poner nuestra mirada en Cristo. Fue Cristo quien murió y resucitó por usted y por mí.
¿Sabe, hermano, que la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. Pero mire lo que está diciendo también la palabra del Señor. Váyase ahora a Juan capítulo 11. Juan 11, versículo 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. ¿Por qué entonces no debe de haber, hermano, divisiones dentro de la iglesia? Porque fue a Cristo a quien crucificaron por ti y por mí. Pero mire lo que dice Juan 11, 25 y 26. Cuando Pablo está ante la tumba de Lázaro, mire lo que le dice a su hermana. 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahora el Señor al versículo número 24? Léalo porque es interesante. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él fue quien se crucificó y también fue quien resucitó por usted y por mí. O sea, hermano, ¿por qué no debe de existir la división dentro de la iglesia? Porque no fue ningún líder, ningún hermano, ningún pastor, ningún líder de la iglesia el que murió por usted, el que se sacrificó por usted. Quien se sacrificó por usted solo es uno: Jesús, hermano. Ya, hermano, espero que le haya quedado claro que aunque nosotros adoramos, seguimos y servimos a Jesús, el Señor, hermano, siempre establece a pastores a los cuales nos debemos de obedecer y de honrarlos. Pero a quien seguimos es a Jesús, hermano. En quien ponemos la mirada es a Jesús. Y los pastores solo somos instrumentos de Dios para guiarlo al conocimiento de Dios y para guiarlo a la presencia del Señor. Pero quien murió, quien se crucificó, quien sufrió, quien resucitó, solo fue uno: Jesús. Porque a Él crucificaron, porque Él fue quien sufrió el castigo por usted y por mí. Porque Él, hermano, sufrió los clavos. No fui yo, hermano. Yo no tengo, hermano, ninguna herida de clavos en las manos, hermano, ni en los pies. Fue el Señor. No tengo ninguna marca, hermano, de que me hayan colocado una corona de espinas. No tengo ni siquiera, hermano, el hoyito aquí en el costado donde le atravesaron la lanza al Señor. Fue Él quien sufrió el castigo por usted. Entonces, hermano, ¿por qué no debe de haber divisiones de la iglesia? ¿Por qué hay veces hay divisiones dentro de la iglesia? Porque la gente no ha comprendido que a quien seguimos es a Jesús. No hemos venido por ningún hombre. No adoramos a nadie más que a Jesús. No honramos a nadie más que a Jesús.
Pero la gente dice, ay, no voy a ir a esa iglesia porque, ay, los hermanos, ay, de la iglesia. Hermano, discúlpeme, pero en ninguna iglesia va a encontrar perfección. Y el día, como se lo he dicho muchas veces en esta iglesia, el día que usted encuentre la iglesia perfecta, ni vaya porque la va a arruinar. No, hombre, ese día se desmadra, se desmorona la iglesia, hermano. ¿Por qué no deben de haber divisiones, hermano, dentro de la iglesia? Ya dijimos, hermano, porque Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. ¿Por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia? Porque fue Él quien se sacrificó, a quien crucificaron por usted y por mí. Él fue el sacrificio perfecto. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Vámonos otra vez a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13. Está planteando varias preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, ya aprendimos que fue Jesús. Número 3. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Por qué no deben de haber divisiones dentro de la iglesia? Porque fuimos bautizados en el nombre de Jesús. ¿O no es cierto que cuando usted lo llegaron a bautizar? Y yo creo que a muchos de ustedes yo los he bautizado, porque me acuerdo de haber bautizado a muchos de ustedes. Y no es que yo lo bautice en mi nombre, porque cuando yo lo llevé a bautizarlo. Yo no fui en mi nombre, hermanito lindo. Yo no llegué y le dije, hermanito lindo, hermana o hermano fulano de tal, por cuanto habéis aceptado a Walter Sandoval como Señor y Salvador de su vida y lo has confesado públicamente, yo te bautizo en el nombre del Walter, en el nombre del pastor Sabino y en el nombre del hermano fulano de tal. Por lo tanto, prolonguis, muerto en Walter y resucitado a una nueva vida en Walter. No, hermano, jamás diría eso. Porque yo también soy una persona que necesito de Jesús. Yo no soy mi propio salvador. Usted tampoco el hermano fue quien le salvó. Usted no fue bautizado en el nombre de fulano de tal. Su bautizo fue en el nombre de Jesús. Y si usted se bautizó en el nombre de Jesús, usted debe de estar identificado con la muerte de Jesús, porque el bautismo eso significa que hemos muerto a la carne y que ahora resucitamos a una nueva vida guiada por el Espíritu Santo, guiada por el Señor Jesús. ¿Por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia? Porque fuimos bautizados en el nombre de Jesús, de Cristo el Señor. Y si fuimos bautizados, hermano, eso representa que hemos muerto a nuestra carne y que ahora vivimos para Dios. Usted no vive para el pastor, hermano. No vivimos para los pastores, aunque los obedecemos y los honramos. Pero a mí me entristece, hermano, cuando las personas le tienen más miedo a los pastores que a Dios, hermano. Me entristece cuando le tienen más miedo a los líderes, hermano, que al mismo Dios, hermano. Ahí viene el pastor, esconde la bachita. Usted esconda lo que quiera, hermano, pero de Dios no se esconde. Usted no decidió morir a su carnalidad por mí, por su hermano, por su líder. Usted lo hizo por el Señor, ¿no es cierto? Fuimos bautizados según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dijo él: id por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Y termina. Lea conmigo el versículo 17.
Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sabe, hermano, por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia? Porque fuimos bautizados en el nombre de Cristo, pero también no debe de haber divisiones dentro de la iglesia. Porque no fue el evangelio nuestro el que recibiste, sino el evangelio de Jesús. No recibimos el evangelio de los hombres, recibimos el evangelio de Cristo el Señor. ¿Por qué? ¿Qué significa evangelio, hermano? Evangelio significa buenas nuevas, o mejor, más entendible, buenas noticias. ¿Y sabe cuál es el evangelio? ¿Sabe cuáles fueron esas buenas noticias que recibimos? Las noticias de que Cristo padeció, fue crucificado, fue sepultado, pero ha resucitado al tercer día y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia? Porque no fue el evangelio de los hombres que recibimos, fue el evangelio de Jesús. 4 puntos. ¿Por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia? Vamos a ver si lo hemos aprendido. Número 1, Cristo solo es uno y su cuerpo solo es uno. Número 2, porque fue a Cristo quien crucificaron por ti y por mí. Porque fuimos, número 3, porque fuimos bautizados en el nombre de Cristo. En su muerte y en su resurrección fuimos bautizados. Y número 4, ¿por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia? Porque el evangelio que recibimos no fue de los hombres, sino de Jesús. El evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y hoy desea salvar tu vida. Hoy desea perdonarte. Si tú esta noche no has puesto tu mirada en Jesús, yo te invito a que hoy le recibas como Señor y Salvador personal. Yo voy a hacer una oración de fe. Si tú tienes la necesidad de Dios, repite conmigo. A ti que no has recibido a Jesús, a ti te hablo. Y a ti que ya eres cristiano, hemos aprendido por qué no debe de haber divisiones dentro de la iglesia. Pero tú que necesitas del Señor y no la has recibido, hoy te invito a recibirlo y haz conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi vida y mi corazón para que entres a morar en él. Te entrego el timón de mi vida. Sé tú quien me gobierne. Hazme más como tú. Ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. Quiero parecerme a ti. Ahora creo en tu resurrección. Creo en tu sacrificio. Y yo lo acepto. Lo recibo esta noche. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Ahora sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy.
Amén y amén. Gloria a nuestro Señor. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos dio el privilegio, el derecho de llamarnos hijos de Dios. Si tú aceptaste a Jesús, ahora tú eres un hijo de Dios, hermano. Bienvenido a la familia de Dios. También quiero brindar un saludo, un fortísimo abrazo a cada uno de mis hermanos del Taber Osana y a aquellos que nos miran desde el extranjero. Saludos a cada uno de ustedes desde acá, desde su casa, desde su iglesia, el Taber Osana, barrio Lourdes. Quiero decirle, hermano, que gracias por conectarse. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes de la señal de Facebook esta noche, y esperamos que el día viernes nos pueda acompañar nuevamente a su culto de adoración y milagros. Esperamos que usted nos envíe también sus testimonios en un mensajito de audio, hermano, un mensaje de voz, que pueda enviarnos también por ahí su petición, su testimonio, y también estaremos recibiendo sus peticiones para orar por usted este próximo día viernes. Hermanos, Dios me les bendiga a todos. Precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Qué precioso es tu amor, y luego otra vez sobrepasamos las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias. Bebo de tu que fluye de ti, sumergido estoy, no puedes llenarme. Es eternamente amor profundo e infinito, tan grande que sacia en mi corazón. Pero amor de tu amor, infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor.